Hola queridos amigos, soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo energético y espiritual. En esta ocasión hablaremos de un tema interesantísimo, que es la contaminación espiritual o apego espiritual. ¿Cuál es la diferencia o qué significa apego y qué significa contaminación? Apego es apegarse, depender de algo para poder hacer algo. ¿Y cuál es la contaminación? No tienes que apegarte a algo ni nada, simplemente se contaminó y se acabó, aunque no estés apegado y aunque no estés con él. Hay cosas que así se contaminan. ¿Los espíritus pueden adherirse a nuestro cuerpo? Por supuesto que sí. Vamos a recordar lo que hemos ya comentado en algunos otros videos, que estos seres se alimentan de nosotros y se aproximan a nosotros. Son seres que nunca van a tener un cuerpo físico, son seres incorpóreos y les llama mucho la atención lo que nosotros podemos aportarles a ellos, que son pues un cuerpo a través del cual manifestarse y además energía a través de la cual puedan subsistir y ganar más fuerza. Por eso es que cuando una casa o un objeto está contaminado a través del tiempo, eso va creciendo, se va haciendo más fuerte, se va haciendo más presente, más profundo. Entonces es importante. La contaminación, por ejemplo, viene como producto de un desequilibrio. Vamos a recordar que nosotros hablamos de lo que es la luz, de lo que es la oscuridad. Cuando hablamos de luz hablamos de frecuencias altas, de oscuridad hablamos de frecuencias bajas, densas. Entonces, nosotros para que podamos contaminarnos necesitamos volvernos empáticos. Esto es muy importante. Nosotros no nos contaminaríamos si estamos en equilibrio. Cuando una persona está equilibrada, cuando una persona está bien, los seres oscuros ni siquiera lo ven. Entonces, tienen una preferencia no gratis de que tomen a las personas que están desequilibradas, porque es a donde pueden penetrar y son las personas que más los atraen. Cuando una persona empieza a perder el equilibrio, ellos se dan cuenta inmediatamente, porque entonces es cuando lo ven y es cuando se dan cuenta que ahí pueden tener alimento, pueden tener un lugar a través del cual manifestarse, y por supuesto que todo esto lleva y representa un daño para la persona en cuestión. Por lo tanto, ¿cuáles serían los síntomas de una contaminación, de que una persona está contaminada? Hemos hablado ya en diferentes ocasiones de esto, son síntomas clásicos. Una persona debe tener determinado nivel de energía, debe tener una concepción en su cuerpo, debe sentirlo de determinada forma, debe tener determinados pensamientos, debe de estar prácticamente en un equilibrio. Ese equilibrio es lo que representa que su energía está vibrando más o menos. Vamos a ver que el ser humano se encuentra, pues estamos a la mitad, arriba hay luz y abajo hay oscuridad. A través de este nuevo tiempo y de esta nueva era en la cual ya entramos, actualmente nosotros tenemos luz arriba, tenemos menos luz y luego oscuridad. Antiguamente era luz y oscuridad y ahora no, ahora tenemos luz y luego menos luz. Estamos evolucionando, estamos creciendo en un ámbito ya de progreso espiritual para la humanidad en esta sexta era. Entonces, ¿qué es lo que representa que una persona pueda contaminarse? Pues evidentemente pensamientos, emociones, actitudes, reacciones, todo lo que pueda tener y que pueda generar baja frecuencia. Cuando nosotros generamos baja frecuencia, pues a veces ni cuenta nos damos, porque son cosas muy sutiles. A veces la inconformidad, a veces la frustración, los traumas. Vamos a recordar que tenemos una parte psicológica que es muy importante, y la parte psicológica es la que nos va a permitir estar de una u otra manera. ¿De qué manera? A través de reacciones inconscientes que tenemos para dejar salir una u otra emoción cuando tenemos un estímulo externo. Hay ocasiones en que tenemos un estímulo externo y podemos explotar porque no nos gustó, pero hay ocasiones en que tenemos el estímulo externo y si ya tenemos determinadas experiencias vivenciales con respecto a esa misma situación, pues ya no vamos a explotar, tal vez nomás nos molestemos. Y habrá ocasiones en que si seguimos creciendo, solamente volteemos a ver qué fue lo que nos estimuló y no le hagamos ni caso ni tengamos ninguna reacción, y eso se empieza a generar a través de cada encarnación, a través de la existencia de una vida donde vamos teniendo experiencias y vamos a través de esas emociones capitalizándolas
y haciéndolas a un lado porque ya las conocemos. ¿Cómo podemos saber si ya aprendimos? Esto es importante, porque cuando volvemos a tener el mismo estímulo, entonces ya no tenemos la misma respuesta. Que generalmente debemos tener respuestas y no reacciones, porque la reacción sigue siendo animal y la respuesta es consciente. La razón del por qué determinadas entidades se adhieren a nosotros o a una persona por tiempo indeterminado, porque la persona ni siquiera es consciente de ello. O sea, nosotros vivimos en un mundo prácticamente a ciegas. Nosotros podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos un mundo material, pero no tenemos sentidos, bueno, sí los tenemos, pero no desarrollados para percibir un mundo energético o espiritual. Entonces estamos en el camino para lograrlo, pero ¿qué es lo que nos hace que nosotros podamos seguir adelante sin que nos demos cuenta? Pues porque estamos luchando, porque queremos salir, porque queremos realizar, porque queremos generar, y muchas veces no nos damos cuenta de nosotros mismos, no nos percibimos, y eso es algo muy importante. Nosotros, para poder estar bien, para poder dejar de contaminarnos de la manera en que lo hemos estado haciendo, necesitamos concientizar qué es lo que nos lleva a ese punto, para entonces poder erradicarlo. Y lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, que es el equilibrio. Poder estar en condiciones de equilibrio a donde no generemos bajas frecuencias. ¿Nosotros podemos descontaminarnos? Por supuesto que sí. Para que una persona se pueda contaminar, tiene que haber actitudes y tiene que haber acciones que lo llevaron a que se contaminara. ¿De qué manera podemos descontaminarnos? Si nosotros nos damos cuenta qué es lo que produce la contaminación, que es la baja de frecuencia energética, a través de enojos, a través de actitudes, a través de situaciones que nosotros por desagrado, por temor o porque simple y sencillamente no queremos, es una actitud de rebeldía. Entonces debemos de observarnos y ver qué es lo que estamos haciendo, que no sea, esto es obvio, que no sea armónico. Como discutir, como inconformarnos, como no estar a gusto, en fin, todo eso. Si nosotros empezamos a ver que esto no lo podemos cambiar, tendremos que buscar ayuda, y en esa ayuda nos van a indicar cómo lograr, a través de una terapia psicológica o de algún otro trabajo que tenga que trabajar con nuestras emociones, para poder salir de estos estadios. De esta manera es como ellos consiguen adherirse a las personas. ¿Y cuál es la razón de que permanezcan ahí por un tiempo indeterminado? Si nadie los descubre, si nadie trata de liberar a dicha persona, ellos van a quedar ahí, están cómodos. De hecho, me gustaría comentar que a mí me han tocado casos de personas que tienen posesión y la familia ni siquiera lo sabe. Es más, pues el que tiene la posesión menos. Pero la gente dice, pues es que mi papá o mi mamá o mi hermano, pues de un tiempo para acá, cómo ha cambiado, se ha vuelto bien enojón o bien cortante, y llega de la escuela o de la calle, de su trabajo, y se encierra en su cuarto y con trabajo sale a comer. Entonces la gente dice, bueno, pues es que quién sabe qué le pasó, y estamos tan involucrados en este ritmo de vida que no hacemos caso, no nos ponemos a preguntar cuál podría ser la razón. Y esa es la razón. ¿Y por qué se adhieren a la persona? Precisamente por actos de esta naturaleza, aislamiento. Cuando una persona empieza ya a ser el objetivo de estas entidades, lo primero que hace es empezar a volverse huidizo, no quiere estar con nadie, come menos, duerme mucho, empiezan a decrecer sus cualidades en el trabajo, en su relación con las otras personas, interpersonales, en fin, tiene muchas condiciones cuando estos seres se adhieren a la persona. Y si nadie se da cuenta, ahí se quedan. O sea, no siempre el demonio o el ser opresor o el ser que está opresando o que está poseyendo va a darse va a hacerse presente o va a dar evidencias de que ahí está, está calladito. Por eso es que muchos dicen que una de las mejores herramientas del demonio es que la gente piense que no existe. ¿Por qué un espíritu puede ser atraído por una persona? Pues por condiciones de empatía. Vamos a recordar que el mundo espiritual trabaja a través de leyes, no podría ser de otra manera, no trabaja por capricho ni trabaja por simple deseo de alguien, no.
Para que pueda existir esto tiene que haber un vínculo, y ese vínculo puede ser generado y es generado por las emociones, las actitudes, las reacciones y el modo de vida de una persona que entre en un estado de desequilibrio o de desagrado dentro de su vida cotidiana, y eso va a hacer que su frecuencia baje. Si su frecuencia baja, se va a volver pues una parte atractiva para cualquier ser de estos, que lo va a identificar inmediatamente y se va a arrimar, provocándole pues todos los eventos y todas las cuestiones que una carga energética negativa provoca en una persona, como son básicamente el aislamiento y el enojo. En este tema tan interesante, ¿una adhesión espiritual es lo mismo que una posesión espiritual? No, son completamente diferentes. Una adhesión es algo que se adhiere y una posesión es algo que está adentro, son cosas diferentes. Podría ser la misma condición de un ser de oscuridad que se arrima a una persona, pero primero se adhiere y luego toma control de esa persona, entrando así en la posesión. O sea, son pasos diferentes, pero una adhesión es cuando una persona está contaminada y ya hay la posibilidad de que se le pueda retirar toda esa contaminación a través de diferentes sistemas y diferentes técnicas, y la persona va a estar perfectamente bien. Cuando ya es una posesión, es un paso ya más adelantado, es más complicado, hay más fuerza, hay más condiciones para que este ser permanezca adentro. Entonces es cuando se tiene que buscar la solución a través de un exorcismo o de un trabajo más fuerte de liberación. Podríamos llamarle exorcismo o un trabajo de liberación ya a través de un ritual ya establecido y fuerte. Entonces, la posesión es completamente diferente. Cuando una persona ya tiene posesión, no necesariamente se le nota, como les comentaba. Hay ocasiones en que tienen posesión y en realidad no se sabe. Hay personas que de hecho, por ejemplo, aún dentro de estas limitaciones que da el ser que los ha tomado para poseerlos, pues tienen algunas actitudes que pudieran parecer raras, pero no denotar que tienen ya un problema más severo. ¿Cómo podríamos nosotros, o cómo se puede distinguir si una persona está normal o no está normal? Hay rasgos que son clásicos, por ejemplo, dentro de las patologías psiquiátricas que existen, una parte muy importante es la mirada, las actitudes de una persona, pero sobre todo la mirada. Cuando una persona está, no necesariamente con posesión, pero ya tiene una adhesión, lo que tiene antes que nada es que su mirada se vuelve esquiva, no tiene expresión, se ve la mirada de la persona como ojos inexpresivos, ausentes, se nota una ausencia. Y eso ya es un foco rojo que se debe de prender la advertencia de qué es lo que está pasando. Entonces, la manera de saberlo pues, es decirle a esa persona, ¿cómo te sientes? Empezar a hablar con ella, verle a los ojos y ver cuáles son sus reacciones. Ahí podríamos darnos cuenta si la persona está bien y solamente está esquiva o realmente ya no es la persona. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de un ser querido, de alguien que conocemos, de esa manera vamos a ver que hay un cambio sustancial y la persona se vuelve perezosa, se vuelve agresiva, se vuelve desinteresada, ya no le importa nada, en fin, son muchos síntomas. La sintomatología siempre ha cansado, duerme mucho. Entonces, es como cualquier enfermedad, hay una sintomatología, y si nosotros tomamos en cuenta esa sintomatología, entonces podremos nosotros determinar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces llevarlo con un médico. Antes que nada, siempre con un médico, es lo que se aconseja. Cuando el médico diga, pues no sé qué tiene, o que le tengan que hacer estudios y no encuentran qué tiene, es el momento de buscar una ayuda espiritual, no antes. Porque hay ocasiones en que son daños físicos, son problemas del metabolismo de la persona y andamos buscando por otro lado, y cuando llegamos a un médico es triste que el médico le diga a uno, ¿por qué no vino antes? Entonces, cuando es en esta dirección, cuando la persona no va
a ver a un médico primeramente, corre ese riesgo. Si va primero a ver el médico, lo espiritual no avanza tan rápido, eso toma mucho tiempo. Entonces tienen la oportunidad y tienen pues el tiempo para poder liberarlo y ayudarlo. ¿Qué tipo de entidades pueden adherirse a una persona? Seres atrapados o difuntos que se perdieron en el camino, o entidades. Bueno, es una variedad enorme. Vamos a recordar que el mundo espiritual no solamente son los difuntos, no solamente son los demonios, sino que hay muchísimas formas de vida y formas de conciencia que existen. Entonces, no necesariamente todas van a interesarse por una persona, solo aquellas que tienen algún tipo de beneficio en hacerlo, como son las entidades y algunos difuntos o seres atrapados que se quedaron atrapados en este plano de existencia porque se perdieron, porque no trascendieron a tiempo. Entonces es muy común que las personas traigan de las entidades, ya hemos comentado cuáles son los síntomas, cuáles son las condiciones, pero cuáles son las de un difunto. Cuando una persona tiene miedo, tiene angustia, tiene desesperación, hambre desmedida, tiene frío, en fin, tiene condiciones que podrían ser muy humanas, pero que no tienen sentido común. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de entidades opresoras? Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero es a través del equilibrio, a través de percibirnos a nosotros mismos, porque para poder librarte de eso, pues tienes que ser tú mismo, porque otra persona no te va a librar. Cuando empiezas a ver que pierdes interés, que hay oscuridad, me refiero a oscuridad, que te molesta la luz, que prefieres estar a oscuras en tu habitación. Cuando las personas entran en este estado o en este estadio, generalmente cambian las cortinas de su habitación y ponen cortinas gruesas o tapan la mitad de la ventana con aluminio para que no entre la luz, en fin, y te empiezas a dar cuenta de que hay cambios sustanciales en la presión de esta persona, que en el día están agotados, todo el día están durmiendo, cabecean en todas partes, pero en la noche tienen una energía bárbara. Entonces eso indica que están siendo apresados, o están siendo tomados, o están sencillamente contaminados. Y son síntomas para que entonces se pueda buscar una ayuda y determinar si esa persona tiene algún tipo de problema espiritual, o es psicológico, o es de alguna otra forma metabólico. Eso es importante no olvidarlo, no pasar por alto toda esta sintomatología y poder buscar ayuda a tiempo. Y así concluimos este tema. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal. Y no olvides, en la caja de comentarios puedes poner las sugerencias de los temas que quieras que abordemos y lo haremos con mucho gusto.